En otros asuntos, la Organización de las Naciones Unidas declaró el año 2019 como precisamente el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y por ello durante esta semana les estaremos presentando una serie de reportajes especiales sobre los códigos lingüísticos de los pueblos originarios. En la entrega de hoy conoceremos qué son las lenguas indígenas y la importancia de su conservación. Los pueblos indígenas son grupos que han conservado prácticas sociales, culturales, económicas y políticas diferentes a las de los grupos dominantes con los que interactúan. La Organización de las Naciones Unidas reconoce 5.000 grupos indígenas que representan alrededor del 5% de la población del mundo. Repartidos en 90 países, son los poseedores de más de 4.000 de las 6.700 lenguas existentes. El idioma es parte de la identidad de cada pueblo y a su vez es un sistema complejo de conocimientos que ha evolucionado junto con la historia de la población que lo habla. Además de servir como medio de expresión, la lengua es un elemento fundamental para la conservación de generación en generación de los conceptos e ideas y en general de la cultura. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece en sus artículos 13, 14 y 16 sus derechos lingüísticos, es decir, el derecho a utilizar, revitalizar y conservar su propia lengua. Así, además de la libertad de los pueblos para establecer sistemas educativos y medios de información en su propio código lingüístico, dispone que los Estados-nación deben adoptar medidas eficaces para garantizar las libertades lingüísticas de los pueblos indígenas. Otras normas referentes al derecho lingüístico son el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio sobre los Derechos del Niño. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, alrededor del 10% de los habitantes en América Latina son indígenas, agrupados en 552 pueblos. En nuestra región se hablan 420 lenguas y con cerca de 100 conjuntos de lenguas que derivan de una en común, América Latina es la región más rica en familias lingüísticas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reporta que del total de lenguas en el mundo, el 4%, es decir, las dominantes, están presentes en el 97% de la población, mientras que el 3% restante de la población habla el 96% de las lenguas del mundo. Esta cifra nos da una idea del riesgo que corren las lenguas que hablan las minorías, como las lenguas indígenas. 40% de la diversidad lingüística, 40% de las lenguas están en riesgo. En el Atlas de Lenguas en Riesgo de la UNESCO, estamos monitoreando desde hace una década la situación de las lenguas alrededor del mundo. Y si tomamos cerca de 7.000 lenguas, hay más de 2.000 que están registradas en nuestro Atlas, actualmente en riesgo. Con el objetivo de preservar las lenguas indígenas, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas ha hecho diversas recomendaciones. Incluir las lenguas indígenas en la administración pública de los territorios indígenas, difundir sus actividades mediante publicaciones en lenguas indígenas, así como la creación de centros de estudio sobre las culturas y lenguas indígenas en las universidades. Con el mismo propósito de preservación y revitalización, la ONU declaró este 2019 como el Año de las Lenguas Indígenas. Para Iberoamérica al Día, Carla Rodríguez.